una candidata que encabeza una lista de legisladores porteños fue amenazada por Instagram. De hecho, los viernes ella es columnista acá, así que hoy no podíamos no contar con su voz para que nos comente también qué es lo que sucedió. Mila Zurbrigen está del otro lado. Mila, ¿cómo andás? Bueno, Rodrigo, desde acá te saluda como siempre. Bien. Bueno, mira, lo que ocurrió fue que yo emití dos tweets a través de mi Twitter, la red social X, donde hablé sobre la complicidad que hubo durante muchos años entre el macrismo y la oposición para llevar adelante muchas leyes y hacer de la legislatura una escribanía. Particularmente en estos tweets hablo del 20 de diciembre de 2012, algo que pasó hace mucho tiempo, pero que fue clave para todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, que el 20 de diciembre, cuando todos estaban esperando las fiestas en 2012, el macrismo decide sacar 20 leyes juntas en una sola sesión, de las cuales se le votan prácticamente todas por parte del peronismo porteño. Entre esas leyes encontrabas entregas de terrenos públicos para negocios inmobiliarios, todo lo que fue vender terrenos en distintas zonas, donde en muchos de esos terrenos hoy se hicieron, y edificios, se hicieron shoppings, determinados emprendimientos inmobiliarios, y también donde se emitió una deuda pública importante de arriba de los 200 millones por parte de la ciudad de Buenos Aires. Esto obviamente que es una deuda que hasta hoy sigue teniendo la ciudad y que en aquel momento pasó. ¿Qué ocurre después de esto, de que yo emita estos tweets hablando de estas cosas? Al otro día yo me despierto, empiezo a mirar mi Instagram, todos mis mensajes como siempre, y me encuentro con un mensaje que dice que si yo seguía hablando de estas cosas, iba a aparecer en el riachuelo, básicamente. Ajá. Obviamente que lo primero que hice fue dirigirme a la comisaría cerca de mi casa, donde establecí la denuncia, aporté la prueba de la captura de pantalla. Para ese momento, cuando llego a la comisaría, el usuario borra su cuenta y por lo tanto ahora la fiscalía que se comunicó conmigo, sigue intentando encontrar quién es el que está detrás de la cuenta, pero es mucho más complicado llegar a eso. Pero vos tenés el nombre igualmente, o era un huevito y no tenía nombre. No, tenía nombre, pero el nombre es un nombre que no tiene sentido. Claro. O sea, que no dice nada, básicamente. Es como un troll. Entonces, bueno, en el medio, yo lo que me quedo es con, fíjate, el usuario se llama www.rosu. Tiene una foto de perfil negra, o sea, no tiene foto de perfil. Y bueno, el mensaje que me llega a las 9:55 de la mañana dice: seguí hablando de los negocios de la ciudad con la legislatura y vas a aparecer en el riachuelo. Ese fue el mensaje, básicamente. Ajá. Yo lo que decía en mis tweets es que no son enemigos políticos o rivales políticos, sino que son socios. Porque lo que ocurre en aquel momento fue el traspaso, se sacó la ley 4.472 que implica el traspaso del subte a la ciudad. Eso benefició al grupo Rogio, por ejemplo. A los ciudadanos solamente le trajo que tenían que pagar más impuestos. Después la ley 4.473, que es la venta del edificio del Plata, que lo compró IRSA. Elstein, ¿no? ¿Sería IRSA? Claro, exactamente. Eduardo Elstein, a través del Banco Hipotecario, y se vendió por 68 millones, supuestamente para usar esa plata para hacer el centro cívico. Después, también la rezonificación de las tierras Palermo, Caballito y Liniers, en las cuales también IRSA legaliza su shopping después en Distritos Arcos, y donde se liberaron terrenos cercanos al Club Ferro para desarrolladores. Uh-huh. Bueno, esto todo en ese momento el peronismo lo hace a cambio de que se aprueben 4.500 viviendas sociales para el Procrear. Sí. Pero a ver, a cambio de las viviendas para el Procrear, aprobaron el de endeudamiento de la ciudad, que no es menor. Entonces, estamos hablando de algo que expone la intención de dos partidos que se muestran como opositores o que se muestran con ideas distintas, o que siempre dicen que el otro es el que no quiere que la ciudad esté bien, cuando en realidad son socios.
el 20 de diciembre de 2012 no solo se entregaron tierras, sino también básicamente se hipoteca el futuro de la ciudad porque se emitió deuda de bonos, de compromisos millonarios que vamos a seguir pagando. En total son 250 millones de dólares los que se autorizaron desde la legislatura en ese momento. Y eso es todo público, no es algo que está escondido y que cualquier ciudadano no pueda acceder. Si se meten a investigar en la página de la legislatura, etcétera, en noticias de ese momento, se van a dar cuenta que eso pasó efectivamente y que incluso la coalición cívica y otros partidos, algunos que ya no están, y la izquierda también, dijeron que esto era una locura, que era pornografía legislativa, así, esas fueron las palabras textuales. Obvio. Esa deuda que se emitió fue usada para contratar empresas vinculadas al macrismo como Caputo Sociedad Anónima. Otra parte se destinó al financiamiento del traslado del gobierno porteño a Parque Patricios. Sí. Después de que supuestamente se vendía el edificio El Plata para financiar todo lo que tenía que ver con ese edificio. Entonces, al final, y otra porción también fue usada para contratos que nunca se ejecutaron del todo, que tenían sobreprecios. Entonces, el resultado de la complicidad de estos dos partidos y la convivencia en la legislatura como si fuera una escribanía, porque no es solamente esto lo que pasó, o sea, pasaron muchas cosas más que yo todavía no las puse en mi Twitter, pero tenés, por ejemplo, la concesión del Parque de las Victorias a un club de golf y posterior desalojo del barrio Papa Francisco que estaba frente a ese club de golf, esto en Lugano, siendo que ese Parque Las Victorias era el único parque, espacio verde que tenían en Lugano en ese momento. Es terrible, o sea, básicamente desalojaron una villa para que el club de golf tenga una linda vista. O sea, sí, y así te puedo contar un montón de situaciones en la ciudad de Buenos Aires. A mí, particularmente, mirá, me parece que si estas cosas le pasan a una persona que se candidatea a ser legislador porteño, no me imagino qué pasa si un ciudadano reclama o expone o denuncia lo que está pasando en la ciudad hace ya como 20 años. Sí, está bien, me quedo con dos cosas. Por un lado, lo de la amenaza, que cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Cualquiera puede amenazar de cualquier cosa, porque, digamos, no sabemos si es una persona enviada o un pseudo bromista de muy mal gusto, pero la verdad que queda ahí porque no se puede saber nada de nadie lo que sube. Y por otro lado me quedo con lo que contabas de los negociados. ¿A quién se le ocurre negociar el plan Procrear con el endeudamiento? Eso tiene que arreglarse de otra manera. No podés rifar el futuro de los porteños por un plan que está muy bueno, pero tiene que bajar de un acuerdo presidente-jefe de gobierno que intuyo 2012, me decís, Mauricio Macri. No, exactamente. Y a ver, la complicidad, yo voy a seguir profundizando en mis redes por si al oyente le interesa sobre la complicidad de estos partidos políticos, porque hoy vemos al peronismo porteño mostrarse como una fuerza, viste, que viene por algo distinto, que es opositora, que quiere abrazar a los ciudadanos, que quiere hacer otra política distinta a la esencia del macrismo, que todos estos años pudo haber hecho cosas buenas o malas, pero en conclusión fue una política dirigida a hacer negocios a costa del Estado, a beneficiar a ciertos barrios en detrimento de otros y a mostrar, digamos, despreocupación, ignorar directamente a esos barrios. Entonces, en general, yo lo que digo es, ¿cómo pueden hoy decir eso? ¿Con qué autoridad pueden decir eso? Siendo que todos estos años fueron cómplices desde la legislatura, de que la legislatura no sea lo que debe ser en tres poderes que tenemos en todo el país. Tenemos tres poderes. El legislativo debe ser quien le pone un freno al ejecutivo, y en la ciudad de Buenos Aires eso todos estos años no pasó por la complicidad de la oposición mayoritaria, que en esta ciudad es el peronismo porteño. Entonces, hoy que vemos que salen a hacer campaña, que dicen que van a hacer una política distinta, que van a abrazar a todos esos sectores, qué sé yo, ¿cómo puedo yo o cualquier ciudadano pensar que van a hacer una política distinta si fueron cómplices todos estos años de los negociados? Y pensemos también que no pudo haber sido a cambio de nada. Porque yo no creo que haya sido a cambio de nada. Vos no aprobás
un negocio millonario porque sí, sin llevarte algo. Eso no me lo creo. Y creo que nos han visto la cara de boludos a todos los ciudadanos, porque la verdad que la legislatura porteña viene siendo como un claustro, no salen los medios, no se habla, no se expone lo que pasa, y bueno, hay un aprovechamiento evidentemente de estos dos partidos políticos. Mila Zurbriggen, ¿resta algo? ¿Cómo va a seguir? Porque me decís que borró el usuario y ahora es más complicado. ¿Cómo sigue la causa, Mila? Sí. Hasta ahora eso es lo que me dice la Fiscalía. Yo espero que puedan avanzar, que encuentren, digamos, quiénes son los culpables. Obviamente que, a ver, estamos en una campaña política, no me sorprende que preocupe o asuste a dos partidos políticos que han hecho esto, digamos, y que lo han tapado muy bien todos estos años, que de pronto se empieza a hablar justo en campaña de eso. Por lo tanto, yo creo que esa amenaza expresa también el miedo que tienen, digamos, de que todas estas cosas salgan a la luz. Yo creo que se sabe mucho del macrismo o es comentario, digamos, en general sobre los negocios del macrismo, sobre las políticas de privilegiar los negocios por sobre el bienestar de los ciudadanos, pero no se sabe mucho de la complicidad de la oposición. Y para mí es importante que todo se diga. Así que yo voy como candidata, voy a seguir hablando ahora y probablemente lo siga haciendo después, porque realmente en esto de vamos a una campaña en la ciudad de Buenos Aires, empezamos como espacio a interiorizarnos mucho más de la actividad que tuvieron estos partidos durante estos años, y la verdad que no termino más de hablar si empiezo, así que voy a seguir hablando probablemente. Bueno, tendrás aquí los micrófonos de Comunas para hacerlo, Mila. Mila Zurbriggen, muchísimas gracias por el contacto acá con Comunas en Belgrano. Bueno, muchas gracias.